¿Quién responde por Interbolsa? Hoy en Especiales EBE hablaremos con el doctor Carlos Patricio Itzman, analista, consejero ejecutivo y miembro de la Asamblea General de la Fundación Universitaria del Área Andina, acerca del caso de Interbolsa y todos los problemas financieros que ha acarreado la liquidación de esta importante empresa. Doctor, bienvenido. Cuéntenos cómo entender el caso de Interbolsa. Bueno, es un tema bastante complejo, pero te lo voy a tratar de resumir. Interbolsa hasta hace un mes y medio, era la firma comisionista más grande de Colombia, era la que tenía mayor participación en el mercado de valores colombiano, con casi el 30%. Y esta firma, a principios de noviembre, fue intervenida por la Superintendencia Financiera y 5 días después de la intervención fue liquidada, ¿no? Y está en el proceso de liquidación. Interbolsa es una holding, es decir, es un grupo económico que tiene inversiones en diferentes sectores, no era solamente el financiero, porque también tenía inversiones en otros sectores a través de empresas. Y la que ha sido intervenida y liquidada es la firma comisionista, no toda la holding. Y esto es parte de lo que vuelve más complejo el tema, ¿no? Doctor Itzman, ¿por qué fue intervenido el holding Interbolsa? Bueno, yo quiero resaltar que la superintendencia intervino y liquidó rápidamente Interbolsa y, digamos, frenó lo que hubiera podido ser un caos más grande. Pero la verdad que a tu pregunta es que los síntomas que llevaron a la liquidación de Interbolsa vienen de hace mucho tiempo. Eso no fue tan reciente. Interbolsa fue intervenida por un tema de iliquidez. Empezó a no poder cumplir con unas operaciones bastante grandes que tuvieron incumplimientos, y ahí es donde interviene la superintendencia. Pero ¿por qué viene esa iliquidez de Interbolsa? Hizo operaciones repo en Fabricato, en Interbolsa, es decir, las mismas acciones, la compañía Interbolsa está listada en la bolsa y tiene acciones. Entonces hizo operaciones repo sobre Interbolsa e hizo operaciones repo sobre la bolsa mercantil, lo que antes era la bolsa agropecuaria. Obviamente hacía operaciones repo sobre otras acciones, pero en particular esas 3 empresas fueron las que generaron los problemas de Interbolsa y de liquidez. ¿Cómo funcionaba Interbolsa? Lo que se ve es que hicieron subir la acción ficticiamente de estas compañías, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo. El año pasado, el año 2011, ¿sí? Porque esto viene pasando desde el 2011, no fue una cosa de hace unos días que se intervino y se liquidó Interbolsa. En el 2011, la Bolsa de Valores, el IGBC, que es el indicador general de la Bolsa de Colombia, cayó entre un 12 y un 16%. Todas las acciones listadas en la bolsa, en un promedio, cayeron el 16%. Es decir, el año 2011 fue un año negativo para las personas que invirtieron en acciones. Pero la acción de Fabricato, sorprendentemente, subió más del 200%, ¿sí? Y eso no tiene ni explicación en el mercado, un mercado que estaba cayendo, pero tampoco tiene una explicación en la empresa, porque la empresa Fabricato no tuvo un buen año de operaciones, generó pérdidas, y es una empresa que operativamente no tenía ninguna explicación por qué su acción se había valorado en 200%. Y este año continuó lo mismo, el mercado de valores bastante restringido, a nivel de valoraciones, y Fabricato seguía creciendo. Eso obviamente un momento que no aguantó y ahí vino la crisis. Doctor, ¿qué significa para el país la caída de Interbolsa? Yo pienso que hay dos sentidos en este tema de Interbolsa. El primero, pues obviamente el tema de que la firma comisionista más grande del país se haya intervenido y liquidado. Y obviamente todos los inversionistas que estaban en la comisionista pues se ven afectados, ¿sí? Y entran en varias dificultades, y todo lo que se está viendo hoy en día de las implicaciones que tuvieron por, repito, operaciones no muy santas que había entre los inversionistas de Interbolsa y los fondos de inversión que estaba manejando Interbolsa, algunos de ellos, porque realmente había un conflicto de intereses muy grande en lo que estaba haciendo. Ese es un punto. Pero el segundo punto,
que es el que yo quiero resaltar, es que el mercado de valores colombiano hoy es muy diferente al mercado de valores de hace unos años. El mercado de valores hace 7, 8 años atrás era un mercado muy restringido, ¿sí? Y era muy elitista. Pero desde que compañías como Ecopetrol, ISA, Isagen salieron a conseguir recursos a través del mercado de valores e hicieron grandes campañas publicitarias, y el ciudadano de común, el de a pie, el colombiano común y corriente, invirtió sus pesitos, sus ahorros en acciones de Ecopetrol, repito, ISA, Isagen. Hoy en día ya muchísimas compañías han sido listadas en bolsa y han hecho campañas muy grandes para que la gente invierta, y eso es muy positivo, porque las personas tienen otras posibilidades de acceder a conseguir recursos de inversión, y también las empresas tienen esa opción de conseguir a través del mercado de valores recursos para financiar pues, sus crecimientos, sus nuevos proyectos. Eso es muy positivo. Entonces ya el mercado se democratizó. Obviamente falta bastante, pero el mercado de valores hoy es muy diferente al de hace unos años, mucho más democrático, mucho más profundo, es decir, hay más personas común y corriente que tienen recursos en el mercado de valores. Entonces, un tema como esto de Interbolsa y todo lo que implica, porque repito, no fue simplemente que una firma comisionista se liquidó por grande que fuera, sino todo lo que hemos visto que ha pasado desde la liquidación, todas esas intríngulis y pulpos que había ahí en Interbolsa, pues lo que hacen es afectar la credibilidad de la gente hacia el mercado de valores. Entonces, si el gobierno no utiliza esta coyuntura con la crisis que hay de Interbolsa para hacer unas reformas profundas a la vigilancia y al monitoreo del sistema de valores colombiano, pues la gente va a tenerle miedo a comprar acciones porque pues, no va a tener la credibilidad en el sistema, ¿no? Teniendo en cuenta sus conocimientos sobre este tema, ¿qué es lo que ha pasado con Curazao e Interbolsa? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque aquí tenemos que entender varias cosas. Obviamente las personas que están atrás de Interbolsa son personas de un altísimo nivel y un nivel también muy alto de asesoría. Y aquí lo que podemos ver es que utilizaron o observaron puntos grises en nuestra legislación, ¿sí? Para hacer operaciones que, digamos, tienen un manto de legalidad, pero en el fondo están utilizando o utilizaron operaciones que no son lícitas. Voy a explicar lo que hoy en día tenemos de la información del fondo Premium, que es el fondo que está en Curazao. Ese fondo no era técnicamente de Interbolsa, era un fondo que es gestado en Curazao, es decir, en otra legislación. Además, todos sabemos que Curazao es, digamos, un paraíso fiscal. Se le conoce como paraíso fiscal a una región caracterizada por tener un régimen tributario que favorece a los ciudadanos y empresas extranjeras. Las principales características de un paraíso fiscal son el pago reducido de impuestos y las estrictas leyes de secreto bancario y de protección de datos personales. Sin embargo, esto en muchas ocasiones se convierte en un arma de doble filo, pues suele ser blanco fácil para que narcotraficantes, evasores de impuestos, terroristas, diferentes empresas y demás depositen allí cuentas numerosas con dinero ilícito. Entonces tiene una serie de aspectos que cuando uno lista un fondo de inversión en un país que es paraíso fiscal, pues tienen una serie de ventajas a nivel de confidencialidad, a nivel tributario, en fin. Entonces, el fondo Premium no era un fondo de Interbolsa como tal, sino que fue un fondo gestado en Curazao. Hoy en día tenemos claro que los que lo gestaron fueron Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, dos accionistas de Interbolsa, pero lo gestaron a nivel de unas compañías de ellos en el exterior, entonces no lo hicieron a través de Interbolsa. Y lo que tenía Interbolsa era como una corresponsalía de ese fondo aquí en Colombia. Y esa corresponsalía significa es que realiza actividades comerciales, es decir, vendía el fondo, en el buen sentido de la palabra, para que inversionistas colombianos invirtieran en dólares en ese fondo, ¿sí? Entonces, digamos, ante la legislación colombiana eso es posible, ¿sí? De que una firma pueda hacer la corresponsalía de fondos en el exterior. Pero aquí lo que no, y es donde tenemos que, repito, revisar lo que está pasando, es que
el fondo es gestado por unos mismos accionistas de Interbolsa, es decir, obviamente hay conflicto de intereses. Según el balance hecho por Eric Anderson, director de Eclipse Management, al 31 de octubre los activos de Premium Capital sumaban 173 millones de dólares, recursos que están invertidos en acciones, créditos otorgados y repos a través de las firmas Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil y Financiero. Entonces, ¿qué sucede? Lo que hoy en día está claro, porque eso ya está inclusive avalado por la misma superintendencia, es que ese fondo que tenía unas condiciones para invertir los dineros, que parece que eran bastante amplias, ¿sí? Esos recursos los traían a Colombia, es decir, la mayoría de los recursos del fondo de Curazao eran invertidos en Colombia en negocios donde los accionistas de Interbolsa también tenían intereses. Es decir, hacían todo el círculo. Ellos eran los gestores del fondo, comercializaban el fondo a través de Interbolsa y adicionalmente los recursos que conseguían en ese fondo de inversionistas los utilizaban para sus propias empresas. Esto no lo conocían los inversionistas, aunque varios de esos inversionistas habían firmado un contrato donde, digamos, colocaban sus recursos para ser fondeados en este fondo. Cuando sucede la crisis, ¿cuál es la problemática de este fondo? Que ahí se sale de la legislación colombiana. Tú te tienes que pedirle permiso a Curazao, primero para que te entreguen la información de quiénes son los inversionistas y segundo para tomar medidas digamos, de tipo penal o inclusive de tipo civil, pues tienen que hacerse en llave con el país de Curazao y esto obviamente no es tan fácil. Doctor, ¿y el gobierno? ¿Cuál ha sido el manejo que le ha dado a la liquidación del holding Interbolsa? La intervención de Interbolsa llega ya en el punto final, por eso, digamos, hay crítica de por qué no se hizo previo, por lo menos una investigación mucho más profunda, ¿no? La intervención de Interbolsa llega porque hay una operación de 20, 30 mil millones de pesos de un repo de Fabricato donde no se pudo cumplir la operación, ¿sí? Sé de que estuvieron buscando a través de 2 o 3 bancos de los más importantes del país que les prestaran para poder pagar la operación, ¿sí? Estos bancos no les prestaron los recursos a Interbolsa porque ya era voz populi, era un secreto a gritos de que Interbolsa estaba ilíquido, ¿sí? Por eso ahí venimos qué fue lo que pasó, por qué llegamos hasta este punto, porque el mercado financiero, es decir, los bancos, y repito, en la última semana, Rodrigo Jaramillo, que es el representante legal de Interbolsa, estuvo visitando a 3 de los presidentes de los bancos más importantes de este país para que les prestaran los recursos y no se los prestaron porque ya sabían que Interbolsa iba a reventarse. Entonces, ya cuando se aparece este incumplimiento de esa operación, pues ahí es donde la superintendencia interviene, ¿sí? Porque ya estaban incumpliendo operaciones. Otra cosa que estaba buscando la familia Jaramillo era que se vendiera Fabricato, ¿sí? Que estaban en unas negociaciones con unos brasileros para que les compraran Fabricato y entonces se pudiera, digamos, regular un poco el tema de los recursos de los repos, porque ya la acción de Fabricato venía en caída, y también estaban viendo la opción que la misma Interbolsa fuera comprada por una compañía extranjera. Esto no sucedió, ninguna de estos, y ahí es donde viene la crisis y la intervención y luego liquidación. Ya que hablamos del gobierno, ¿por qué este no tomó las medidas preventivas para que el caso de Interbolsa no terminara en lo que terminó? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y que no solamente debe ser a la superintendencia, porque a la larga la superintendencia fue la que actuó, la superintendencia intervino y luego liquidó. Pero lo que yo te comentaba antes, ¿qué pasó con la bolsa de valores, con la bolsa como tal? ¿Qué pasó con la MB? ¿Por qué se llegó a esto tan grande? Y hay que tomar decisiones muy importantes después de esta lección que nos deja Interbolsa a nivel de regular mucho o regular mucho más el tema, por ejemplo, del conflicto de intereses que se puede presentar cuando una firma comisionista como Interbolsa depende de un grupo económico. Doctor Eastman,
¿Qué tanto se puede manipular una organización como Interbolsa para que beneficie solo cierto grupo económico? Ese es el ejemplo claro de lo que estamos viendo y de que en Colombia hay que hacer un análisis profundo sobre la regulación de las holdings. Las holdings son positivas, pero hay que regularlas, porque cuando sobre todo hay diferentes tipos de holding, hay holding empresariales, holding de multinacionales que crean inversiones en el país, pero en diferentes empresas. Eso está bien, pero hay que regularlas mucho. Y ya para finalizar, ¿se pueden presentar muchos más casos como Interbolsa en un futuro de pronto? Bueno, digamos, lo primero que te decía, yo pienso que esto es una coyuntura, ¿sí? No puede haber o no debe haber, y mira que ya llevamos un mes y medio después de la crisis de Interbolsa, que es la firma comisionista más grande, y no ha habido réplicas, ¿sí? Obviamente hay compañías comisionistas pequeñas que han sufrido mucho porque de todas maneras Interbolsa le generaba mucha liquidez al mercado, pero es un caso aislado. Pero lo que sí no podemos dejar pasar es que si no se toman las medidas de todo lo que hemos hablado, regulatorias a todo este tipo de circunstancias de fondos extranjeros que tienen corresponsalías en Colombia, utilizando el tema de paraísos fiscales, si no regulamos muy bien los conflictos de intereses que puede haber entre cruces de inversiones donde los accionistas de una y otra tienen intereses, donde no se regule el tema de las holdings, donde no haya donde no utilicemos esta circunstancia de Interbolsa y todo lo que nos ha enseñado, todo lo que ha aparecido después de la crisis de Interbolsa para regular el mercado, que esto no se vuelva a presentar, pues en unos años estaremos con otro que no se llama Interbolsa en la misma situación, ¿no? Gracias por aceptar esta invitación, doctor Carlos Patricio Itzman. Bueno, a usted, gracias. Y ustedes recuerden que esto es Canal EB. Espéranos en un próximo especial aquí en La Otra Cara de la Información.